Muy buenas noches tengan todos ustedes, amigos y amigas que nos acompañan esta noche de hoy para llevar adelante esta actividad que nos estamos planteando un conjunto de organizaciones del Perú en lo referido a poder construir todo un proceso participativo para la gestión de una política pública en masculinidades. Mi nombre es Quique Gómez, soy de Masculinidades por la Igualdad Piura, una organización que es parte de este espacio de articulación a nivel nacional. Bueno, el día de hoy tenemos un evento que lo hemos denominado construcción de la construcción de una agenda en masculinidades, y por ello vamos a contar con Isabel Esquivel, que es internacionalista, docente de Flaxo México, con mucha experiencia en esta materia de las políticas públicas, quien es coautora de la Agenda Suma, una agenda que busca incorporar el tema de las masculinidades en una agenda nacional. Pero para comenzar esta actividad, yo voy a invitar a una de las compañeras, una de las organizaciones que es parte de este espacio, ¿sí? Para que nos dé la bienvenida a esta actividad que vamos a desarrollar las siguientes 2 horas. Así que voy a invitar a la compañera Maribel de la Red Interforum de San Martín para que nos dé la bienvenida y empezar esta noche de conocimientos. Maribel, buenas noches, ¿te encuentras con nosotros ya? Y Kike, buenas noches. Gracias por el pase. Primeramente, aclarar, soy de la Red Intercorum Madre de Dios. Ah, Sí, no te preocupes. Buenas noches con todos y todas. Y aquí que como manifestado, el día de hoy tenemos un evento titulado Una Agenda en Masculinidades que está siendo organizado con el apoyo de diferentes organizaciones de nuestro país. Tenemos, por ejemplo, Masculinidades Chiclayo, Centro Santa Ángela Chiclayo, la Red Intercorum Cusco, la Red Intercorum Madre de Dios, la Red Intercorum Tumbes, la Red Intercorum Trujillo, también Masculinidades por la Igualdad Piura. Tenemos también al proyecto Jóvenes por los DCDR de la Red Intercorum y a la Asamblea de Varones Antipatriarcales. Nos hemos aliado en este proyecto para poder trabajar y hacer incidencia en masculinidades. Esperamos que los aportes que Isabela pueda realizar esta noche realmente los empleemos para seguir mejorando, para tener una perspectiva sobre lo que es el trabajo con varones, sobre lo que es la masculinidad, podamos también identificar problemas y entender la importancia de la deconstrucción y que todo este aprendizaje se lleve a la práctica y podamos incidir a través de nuestros espacios, ya sea de nuestros amigos, con nuestra familia, en nuestro propio trabajo. Hablar de masculinidades en un tiempo en el que existe una desigualdad, existe violencia de género, estamos en una sociedad machista que no se reconoce como tal porque se ha normalizado tantas cosas que para muchos pues es imperceptible, busca equilibrar esta desigualdad generada entre los géneros. Hace poco alguien me decía que las mujeres no deberíamos involucrarnos en masculinidades porque es un tema de varones. Y quisiera aprovechar este espacio para poder indicar que si bien es cierto, la masculinidad va a limitar al hombre en su manera de expresarse, de sentir, de comportarse, hasta en su manera, en sus virtudes, porque se impone ya ciertas características que un hombre debe reunir en una sociedad, a las mujeres también nos violenta, nos minimiza, nos genera desigualdad. Por lo que es necesario que estemos unidos y unidas y también necesitamos de políticas públicas. Por eso es que quiero terminar con esta pregunta que sé que Isabela va a poder responder a través de su disertación. ¿Es importante una agenda en masculinidades? Gracias. muchas gracias a Maribel, que ya nos ha declarado que es de la Red del Pueblo de Madre de Dios. Muchas gracias por estar con nosotros y por esas palabras que nos has expresado, Maribel, esta noche. Y sí, es una de las primeras preguntas que ya Isabel está tomando nota para su disertación de la noche. Y yo no voy a quitarle más tiempo porque hemos venido a escuchar a Isabel, a compartir su experiencia, su conocimiento, esa riqueza que ella nos brinda como parte del equipo asesor de este espacio. Así que voy a presentarla. Isabel Esquivel es mexicana, ¿sí? Ella es internacionalista, es maestra en políticas públicas y de género, es integrante de la red de masculinidades cómplices por la igualdad y es coautora de la Agenda Suma por la Igualdad.
¿sí? Y el día de hoy va a presentarnos el tema de los contenidos de una agenda de políticas públicas en el tema de las masculinidades. Así que, Isabel, este auditorio es todo tuyo. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, Quique, y a todas las personas que nos acompañan. La verdad es que estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y como siempre agradezco a Quique, a Masculinidades por la Igualdad en Piura, que me invitan a estos espacios para conocerles. También me da mucho gusto que cada vez veo que hay personas con las que ya he coincidido en otros espacios y eso me da muchísimo gusto porque ahora nos vamos encontrando en espacios que tienen puntos en común, pero a su vez también tienen sus particularidades, ¿no? Entonces, bueno, pues hace poquito justamente coincidimos, seguramente que hay personas que estuvieron ahí con un proceso de formación organizado por GEMA en Argentina para hablar también de este tema. Entonces he tratado un poco también de evitar repetir cosas para quienes no, quienes ya me escucharon, pero también pues reiterar los puntos clave de aquel espacio que también fue un poco más amplio en su momento, pues para no dejarlo pues al aire, ¿no? Dejar cosas que son importantes en el aire. Entonces, bueno, pues les agradezco muchísimo este espacio y bueno, yo quisiera plantear algunos elementos efectivamente de políticas públicas, de políticas que se han orientado por la igualdad entre mujeres y hombres, por los derechos humanos, por la no discriminación, digamos como algunos elementos clave. Y también, ya para aterrizar un poco también pues la pregunta, ¿no? La pregunta clave de si es necesaria una agenda o un trabajo con hombres desde las políticas de igualdad. Y bueno, trataré de ser muy breve, primero pues para, ya sé que es tarde también, creo que ahorita coincidimos en los tiempos, pero es tarde, sé que los días pues de trabajo son largos. Y también para privilegiar un poco más el diálogo, ¿no? Y dar espacio a preguntas, a poderles compartir a lo mejor elementos que sean más en función de sus intereses o de sus inquietudes, o incluso de algo que estén trabajando actualmente, no lo sé. Pero bueno, sí, quisiera entonces comenzar planteando lo siguiente. Miren, pienso que, y conforme vamos vinculando experiencias entre países, me parece que en nuestros países tenemos cada vez mayores similitudes en tanto los procesos sociales se van asemejando también o se van articulando, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el movimiento amplio de mujeres y feministas, ¿no? De cómo justo lo que sucede en alguno de nuestros espacios, que los podríamos considerar locales o incluso de carácter nacional, tienen resonancia en otros lugares, ¿no? En otros países, como en la Marea Verde, por ejemplo, en Argentina, que ha llegado hasta México, esa influencia que ha tenido a nivel latinoamericano, por ejemplo, ha motivado que en México varios estados, que es el nivel donde se legisla para definir el tratamiento que se dé, por ejemplo, al acceso al aborto legal, gratuito y seguro, pues se abra, ¿no? Y cada vez se abra, como tal vez muchas personas saben, la Ciudad de México ha sido o fue por muchos años el único estado en México, o sea, la capital, digamos, era el único el lugar en México que estaba legislado el aborto legal, ¿no? O sea, el aborto es legal desde al menos 2007 más o menos, ¿no? 2007, 2008 más o menos. Pero era el único lugar. Y entonces con la Marea Verde, ahora, bueno, de hace un poco menos de 2 años, en 2019, se legisló el segundo estado y solo hay 2 estados en la República que han legislado a favor de dar acceso al aborto legal y es muy complejo, ya ven que son muchos supuestos, muchas situaciones, etcétera, pero se colocó y ahora tenemos 2 estados y luego abrió el debate en los congresos locales de otros estados más, al menos de 3, 4 estados más que hemos conocido. A lo mejor los menciono, pero a lo mejor los conocen, o a lo mejor no, pero Nuevo León, Veracruz, Quintana Roo,
Hidalgo, Puebla, ¿no? O sea, ha habido varios estados donde ya se ha colocado. Entonces, menciono todo esto porque a mí me gusta mucho también analizar el tema de las políticas públicas desde la influencia que tienen los movimientos sociales y las articulaciones que vamos ganando. Y me parece que el trabajo con hombres en el marco y para la igualdad de género, para los derechos humanos, para todo lo que sea una construcción positiva de nuestras sociedades, de alguna manera está tomando ese carácter y es importante reiterar o colocar para profundizar cuando lo consideren y les sea posible, que este movimiento o más bien este trabajo con hombres que ha existido desde hace muchas décadas en muchos espacios también de nuestra región y del mundo, está articulado o tiene una vinculación directa precisamente con el trabajo de los movimientos de las mujeres y feministas. Más allá, digamos, lo digo en un sentido muy amplio, porque claro que hay debates y claro que hay, sobre todo debates sobre esta vinculación, pero mi planteamiento es que sí la hay, es decir, desde el momento en que los movimientos de mujeres y feministas han planteado cuestionamientos claves sobre el género, han teorizado, han llevado a cabo trabajo en campo, digamos, o trabajo directo con las mujeres y han descubierto muchas cosas que nos han ayudado para quienes nos incursionamos en esta materia a descubrir de dónde vienen muchas opresiones. Bueno, esos hallazgos o esos aportes de los movimientos históricamente han dado pie o han permitido el desarrollo también de que muchos de esos análisis se apliquen a las experiencias de los hombres. Y entonces descubrimos que mujeres y hombres y toda la sociedad en nuestra diversidad compartimos en común opresiones que nos afectan de forma diferenciada, tienen dinámicas particulares en función de quién se trate, de dónde estemos, de en qué momento histórico, pero son fuentes de opresión en común. Entonces, me parece importante reivindicar o traer siempre a colación esta vinculación que existe entre, o que también como lo coloco como propuesta de reivindicación, plantear el trabajo de las masculinidades y el trabajo con hombres para alcanzar la igualdad desde las bases feministas y de género. Entonces, por eso también tiene sentido, o bueno, le planteo que tenga sentido esta recapitulación muy breve de cómo los movimientos sociales nos van impactando, nos van articulando y vamos generando cambios en conjunto, más de la mano, y también no solo entre movimientos, sino geográficamente, como es el caso ahora, ¿no? Entonces, bueno, ese es por un lado pues, todo esto que tiene que ver con los movimientos sociales y la parte del feminismo. Pero también está otro aspecto que tiene que ver más con las políticas públicas. Igualmente, como países de la misma región, considero que tenemos en común, bueno, pues sistemas de organización similares, ¿no? Incluso este año coincidimos básicamente con procesos electorales. Ustedes acaban de pasar por un proceso electoral muy importante que puso en juego la elección presidencial, digamos, estaba en juego la parte de su dirigencia nacional, pero también en México tuvimos, si bien no fue una elección presidencial, sí tuvimos una elección que le llamamos intermedia, que es el segundo momento más importante dentro del periodo general que tenemos en los gobiernos, ¿no? Sin embargo, también es muy común que en espacio o en países como los nuestros de esta región, tenemos todavía cierta como lógica o tendencia a asumir que las decisiones de las políticas y las políticas en sí son exclusivas de los gobiernos, ¿no? De gobiernos como los que pues elegimos a través de nuestros mecanismos electorales y democráticos. Y aquí me parece importante plantear el componente de las políticas públicas, porque las políticas públicas, al momento de estudiarlas y ver la parte práctica, ¿no? Cómo se llevan a cabo, lo que podemos ver es que tiene varias precisiones, digamos, es todo un enfoque que es muy distinto a esta lógica o esta idea y tendencia también
de asumir que las políticas y las decisiones que nos afectan o nos impactan directa o indirectamente a toda la sociedad o a los grupos que la conformamos, pues no tienen que ver o no tenemos capacidad, digamos, de incidir, ¿no? Entonces, una propuesta sería justo retomar ese enfoque de políticas públicas para que como ciudadanía nos apropiemos de la capacidad de incidir en mejorar las políticas que están orientadas, en teoría o idealmente, pues a resolver nuestros problemas sociales, ¿no? Problemas que compartimos en nuestra población, en determinados grupos por determinadas condiciones, etcétera. Y que no sea además algo que considero que nos ha, pues es otra tendencia que lo voy a decir coloquialmente, nos han vendido, digamos, en esta lógica política histórica que tenemos no solo aquí, sino en muchos espacios, esta idea como de que solo hay que atender ciertos problemas, ¿no? O sea, en esta idea de la priorización y que porque los recursos son escasos, ¿no? Para atenderlos, pues a veces nos han vendido nuestros dirigentes, por desgracia, la idea de que los problemas pues hay que ponerlos casi casi a competir, ¿no? O que son, o los sectorizan, ¿no? Y hay que atender un problema por acá, pero no hay espacio o cabida para atender otro problema de otra materia, cuando a lo mejor son problemas hasta que no solo están interconectados o interrelacionados, sino que son hasta parte del mismo problema, ¿no? Elementos del mismo problema. Entonces, ahí es donde me parece también muy importante el enfoque de políticas públicas. Ahorita voy a hablar un poquito más de eso, ¿verdad? Como propongo que veamos justo este enfoque, pero también hablando también un poco de sus limitantes. Miren, el enfoque de políticas públicas es todo un campo de estudio, bueno, como es un enfoque, pero también viene de un campo de estudios que viene principalmente del mundo anglosajón, ¿no? Pero lo mismo pasa con nuestros sistemas de organización social, ¿no? A nuestras fechas. La propuesta de la democracia, la propuesta del Estado, la concepción del Estado, en fin, muchos de nuestros esquemas de organización pública o social vienen de esquemas occidentales y sobre todo del norte global, ¿no? O sea, del norte y occidentales. Es decir, venimos heredando estas nociones. Y eso me parece que, bueno, hay que tomarlo como son, o sea, como estas propuestas donde seguro hay elementos o características que están limitadas para realidades, pues, de donde nos surgieron esos enfoques o esos estudios o esas propuestas, pero no por ello tendrían que ser ajenas o no podrían ser útiles justo a construir cuestiones o esquemas propios o propios de nuestros contextos, ¿no? Entonces, bueno, una ventaja o una parte útil o importante de las políticas públicas y su enfoque para nuestros tiempos y nuestras causas, las causas que nos articulen en este espacio, es que las políticas públicas nos ayudan a ver que, como decía, las decisiones que impactan a nuestra sociedad o que deberían impactar sobre todo positivamente en nuestra sociedad, no recaen o no son exclusivas del Estado o del gobierno, ¿no? O del gobierno. Si bien es un actor fundamental porque en nuestra forma de organizarnos, ahí están delegados pues prácticamente toda nuestra capacidad o lo que se ha conocido como soberanía, pero que en términos materiales son nuestros recursos, por hablar de algo muy sencillo, o sea, el Estado y los gobiernos son quienes administran los recursos de toda la ciudadanía. Bueno, pues entonces su papel debe ser fundamental y por supuesto que por eso ahí confluyen la toma de decisiones y la definición de políticas, ¿no? Que deberían atender nuestros problemas. Pero hay una parte que es la que me parece importante apropiarse como ciudadanía, como sociedad civil, como personas que trabajamos desde muchos espacios, incluyendo los mismos gobiernos o el mismo Estado, pero sobre todo personas cuando no estamos justo en esas estructuras, también podemos apropiarnos a través del proceso con el cual se crean las políticas públicas. Y esta es una primera diferencia también entre el término políticas públicas y políticas de Estado o políticas gubernamentales.
Esta primera característica tiene que ver con que en el enfoque de políticas públicas, todas las partes de la sociedad deben estar incluidas y ser partícipes de todo el proceso de su definición, de su elaboración, de su puesta en marcha y de su evaluación, ¿no? Estos pasos, digamos que son grandes pasos, son parte del ciclo de políticas públicas que plantea este campo de estudios o este enfoque. Y es un ciclo, digamos, un poco en términos pues, organizativos, de a qué se refiere o cómo se ponen en marcha las políticas públicas, pero no es lineal, ¿no? La realidad, y lo podemos ver en cualquier espacio, no es que haya un momento en el que el mundo se pare y estemos diseñando las políticas desde cualquier espacio involucrado, y luego entonces se vuelva a poner en marcha el mundo y nuestra realidad para que entonces ahora sí se implementen las políticas y luego se vuelva a parar para ver cómo funcionaron, ¿no? O sea, lo que sucede es que sobre la marcha hay que hacer todo y los procesos o estas etapas del ciclo de política se pueden o se llegan a traslapar o a impactar o a suceder en paralelo. Les voy a compartir, si me permiten brevemente, justo un esquema muy sencillo de las políticas que, bueno, pues ya es como la versión simplificada de lo que podríamos entender por el ciclo de las políticas públicas. Y permítanme tantito. Sí, no sé si ahí logra verse. Me dicen, si no se ve, me dicen por favor, pero a mí me parece que ya la estamos ¿Y viendo. se puede ver, Isabela? ¿Sí? Ah, ok, muchísimas gracias. Bueno, sí, como decía, digamos, es un esquema que simplifica, aunque de forma desagregada, varios momentos de las políticas públicas, ¿no? Que va desde la definición de qué es un problema público. Esto se puede asociar justamente cuando empezamos, o sea, ¿por qué de repente un tema es tema, ¿no? En la opinión pública o en el debate público? Y por debate, pues, está involucrado los espacios que tienen mayor eco, como pueden ser los espacios de comunicación masiva, ¿no? Como los medios de comunicación, los espacios de opinión, muchas veces, pues, en lo personal creo que erróneamente intelectualizada, porque a veces no necesariamente las personas que se enmarcan en la intelectualidad no representan en nuestra diversidad, pero bueno, hay una cierta concentración todavía en muchos espacios, pero también en espacios gubernamentales, como por ejemplo los congresos, ¿no? O las asambleas, o el nombre que se denomine, donde se delibera precisamente cómo se van a definir las leyes, ¿no? Por ejemplo. Aquí también cabe una precisión que pues las leyes o lo que se debata públicamente en el espacio de debate público, como decían los medios o los congresos, o también espacios de toma de decisión que no son muy sonados, como por ejemplo negociaciones entre sector público y privado, que es muy común, donde definen cómo va a ser la política económica o se ponen en juego intereses, en fin, pues mucho que sucede en esos procesos. Esos también son espacios de definición y no necesariamente todos nos representan. Y esos espacios no son la política ni el momento de definición de nuestros problemas sociales en sí, pero sí se colocan ahí y es importante reconocer cómo el que un tema esté presente en espacios como estos son importantes porque son los que van a tener, digamos, de ahí va a surgir o de ahí hay mayor probabilidad de que surja la posibilidad de que posteriormente una política sea destinada a atender esos temas, ¿no? Como les ponía incluso el ejemplo del movimiento, la movilización por el aborto legal, ¿no? Impulsado por las mujeres y desde los movimientos feministas. Bueno, pues el que se logre colocar a un nivel amplio de conocimiento y de debate
es lo que genera la presión necesaria para que un tema logre ser atendido a través de una política, iniciando probablemente por una ley, por la parte legislativa, pero una ley no es una política, una ley es una parte importante de política. Es más, una ley no puede incluso no solo no ser una política, sino obstaculizarla, porque puede tener una serie de, no sé, de enunciados o de contenidos muy buenos, muy idóneos o muy amplios e ideales, pero no tienen un enfoque de cómo se va a implementar como una política pública, entonces se queda corta. O viceversa, son leyes muy técnicas que terminan por cederle la capacidad de implementación y de gestión a actores específicos y entonces nos quitan la capacidad de incidir en su proceso, ¿no? Como política. Y eso es presente la característica del enfoque de políticas públicas, que es un proceso participativo, en donde todas las personas debiéramos poder involucrarnos, sobre todo las personas con un trabajo como en sociedad civil, por ejemplo, que podamos involucrarnos en la decisión, en esto en este ciclo o en esta serie de etapas, ¿no? Que van surgiendo, como es definir el problema, diseñar la política, implementarla, evaluarla, revisar otra vez la problemática, se mejoró, no se mejoró, se complicó, ¿no? Y qué nuevas decisiones debemos tomar. Y este ciclo, menciono todos estos elementos de comprender la parte de la política pública porque las políticas son un espacio de incidencia, es decir, esta participación y la capacidad que podamos tener para no solo participar como espectadoras o espectadores en el proceso de la política pública, sino como eh, precisamente partes activas que inciden en el proceso, es lo que se le conoce o se plantea como un proceso de incidencia pública. A veces también podemos encontrar precisamente que le llaman incidencia política porque a veces la incidencia digamos, podríamos decir casi como se suelen hacer estas analogías, pues toda la incidencia pública es una incidencia política porque implica un proceso de negociación a un nivel como muy amplio de debate, incluso de confrontación en lo político, pero también una incidencia política es una incidencia pública en la medida en que sucede en el espacio público y en que tiende o eventualmente tendría algún efecto en la toma de decisiones ya de las políticas en sí, ¿no? Entonces, bueno, quito esta parte del ciclo porque quiero también comentarles otros elementos. Eso es por un lado, ¿no? La parte de la incidencia. Todas las políticas en todo su proceso son un campo donde todas las personas deberíamos poder incidir de alguna manera, colocando un tema o vigilando su cumplimiento, verificando su eficiencia, evaluando su impacto, en fin, de muchas formas. Pero hay, sobre todo en temas como el trabajo con hombres, porque ya no es así con la igualdad. La igualdad ya está en nuestra región, colocada en nuestros marcos legales, ya hay políticas, incluso en muchos lugares tenemos instituciones dedicadas a la igualdad y todavía muy centrada en la igualdad a través del trabajar solo con mujeres, lo cual es propio del desarrollo histórico de las demandas colectivas que hemos tenido, es decir, no es que estén bien o estén mal, es que es un resultado de un movimiento amplio histórico que se caracteriza ya después en lo local y se da respuesta de acuerdo a las condiciones. Y hasta este punto, esa respuesta que se ha materializado en políticas, en leyes, en instituciones, pues ha estado no solo impulsada y demandada por las mujeres, sino realizada por mujeres principalmente, que luego nos insertamos a la estructura del Estado y bueno, se combina y se hace una serie de resultados ya también muy diferentes a lo mejor al ideal que en la demanda social hubiéramos pedido. Pero en la parte del trabajo con hombres, este tipo de trabajo a nivel de políticas públicas, pues mi análisis a partir de la información o el estudio que he podido realizar, pues con las limitantes también que pueda tener debido a que pues que no abarco toda la región y nada, pero mi percepción es que no tenemos políticas públicas
enfocadas a la igualdad de género con enfoque de masculinidades, ¿no? Y esto, como lo decía, es parte de que tengamos más bien respuestas de esta naturaleza, o sea, de naturaleza de políticas públicas, centrada en las mujeres por su propio desarrollo, pero entonces ha quedado fuera. Y eso no es culpa ni de las feministas, ni del movimiento, ni nada, más allá de que haya debates e incluso posturas ya o individuales o colectivas en diferentes niveles sobre si trabajar en conjunto o no. La verdad es que también yo creo que es una decisión eh, primero individual y después de acuerdo colectivo, el poder trabajar grupos de mujeres con hombres o con otros movimientos. Eso me parece que está en el nivel de las decisiones ya específicas. Pero lo que sí podríamos pensar y asumir y promover es que en el nivel más macro, más amplio de los deberes del Estado y de lo que debieran ser las políticas, sí debiera haber una vertiente al menos, o tener un integrado de forma transversal un enfoque de masculinidades en la medida en que las desigualdades, discriminaciones y violencias basadas en el género son relacionales, ¿no? Entonces, ¿de qué, por ejemplo, de qué nos sirve el que podamos tener políticas o espacios o instituciones que atienden, por ejemplo, a mujeres víctimas de violencia a partir pues, de la evidencia que tenemos sobre la violencia de género que se ejecuta sobre todo contra las mujeres, pero también contra una diversidad de personas en nombre de reivindicar el patrón o el orden social que privilegia lo masculino y a los hombres. Bueno, no nos va a servir de nada si solo, lo voy a poner muy básicamente, de si solo resguardamos o reaccionamos o protegemos o apoyamos a las mujeres para salir de esa situación, pero los hombres que ejercieron cualquier forma de violencia no tienen una transformación, porque ahorita lo van a hacer con una mujer o determinadas mujeres, pero después lo van a seguir haciendo con otras, porque no hay un proceso que haga notar bueno, que eso es una violencia, ¿no? Y como tal es algo que no debe suceder por muchas razones y que ya tenemos también mucha experiencia y mucha literatura y mucha información y mucho todo para poderlo explicar. Pero no va a suceder si no se dirigen precisamente a acciones específicas para trabajar con hombres. Entonces, en ese punto, el tema que les comentaba de las políticas públicas como ámbito de incidencia en un tema como este, que no está colocado en las políticas en general, cobra relevancia que la incidencia se haga a nivel del momento en que se definen los problemas públicos. Y eso se le ha denominado la agenda pública, ¿no? La agenda de políticas o la agenda pública, en donde antes que contar con la política hay que deliberar el problema, ¿no? O sea, ¿cuál sería el problema de que los hombres participen o no participen en la igualdad? A lo mejor aquí confluimos en muchas formas de trabajo o en muchos temas, a lo mejor no, pero socialmente o de la manera más amplia del debate que sucede tradicionalmente en la política, en la opinión pública, etcétera, ese tema ni siquiera está colocado. La narrativa que vemos, la predominante, pues es que la violencia es un problema de mujeres, digamos, efectivamente, o sea, es un problema que vivimos las mujeres y es tan solo como un ejemplo porque sabemos la diversidad de violencias y efectos que tienen no solo para las mujeres, sino para toda la sociedad, pero no está colocada la parte de la responsabilidad de quien la ejerce y que estadísticamente, por desgracia, los hombres tienen una sobrerepresentación y ya en los estudios podemos ver que esa sobrerepresentación de la violencia y su ejercicio se debe o está relacionada con los mandatos de la masculinidad tradicional promovida en nuestra cultura como la conocemos, no solo históricamente, sino todavía en nuestras fechas y contextos, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, incidir en materia de trabajo con hombres, de masculinidades para la igualdad, los derechos, etcétera,
en nuestras condiciones como región, y ya variará tal vez de contexto en contexto, será o debiera ser a nivel de colocar el tema en la agenda. Es decir, que primero pues, se pueda de entrar a debatir, hablar del tema ampliamente, hacer un proceso de concientización colectiva y amplia para poder mostrar esa vinculación que hay entre las masculinidades y muchos de los problemas sociales que vivimos, y que además es tan complejo y tan profundo que no es la interpretación simplista que a veces suele suceder en espacios, sobre todo como redes sociales, que es muy inmediato, que es muy de reacción, en decir que esto es, ahora vamos a echarle la culpa a los hombres, que ahora los hombres son los causantes de todo, porque no es eso, ¿no? Es decir, sabemos, o bueno, quienes confluimos en este espacio, me parece que podríamos reconocer que no es eso, ¿no? Esa interpretación muy superficial, muy de reacción, no es lo que caracteriza el poder hablar de cómo la masculinidad es un factor problemático para muchos de nuestros problemas sociales, primero, o empezando con las mujeres, pero no nada más para las mujeres, sino para toda la sociedad. Pensemos, por ejemplo, cómo se vincula la masculinidad. No sé si alguien lo ha pensado a nivel colectivo, me refiero, con la corrupción, ¿no? O con la violencia de Estado, ¿no? La militarización, la represión policial, la tortura, la trata de personas, en fin, una serie de problemáticas sociales que tenemos y que pues no se problematiza que, o sea, sí, las estadísticas nos muestran tal vez en muchos espacios que los hombres son los principales actores de esos delitos o de esos problemas o de esas situaciones, pero parece que no es un elemento pues como que llame la atención, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que la sociedad comience a reflexionar en este vínculo que no está explícito, no está problematizado a nivel colectivo, ampliamente o socialmente? Si no está en nuestro debate público, ¿cómo podríamos entonces pensar o esperar que nuestros gobernantes lo retomen y lo traten de resolver con una ley, una política o lo que sea, ¿no? Con una decisión, con la capacidad que puedan tener? Es lo que ha sucedido, por ejemplo, también con el acoso, la violencia que las mujeres hemos denunciado, ¿no? En cualquier otro momento, o sea, y no hace mucho, el acoso sexual en los trabajos, o sea, o ha sido no solo normal, sino incluso parte de nuestra formación, ¿no? Yo recuerdo cuando me formaba profesionalmente, era como asumido entre por mí y los mensajes que recibía, y pues seguramente podríamos haber muchas personas que lo hemos compartido, así que era, por ejemplo, normal saber que si trabajaba como asistente en un espacio laboral, mi jefe me iba a acosar, y pues así pasaba, ¿no? Incluso hasta historias de cómo las secretarias se casaban con los jefes, ¿no? Y siempre la figura del jefe hombre, ¿no? O sea, los jefes son los hombres, ¿no? Entonces, por ejemplo, llega el movimiento Me Too y muchas otras demandas, y se empieza a ver, y ahora, bueno, pues hay hasta quienes se quejan de que ahora todo hay que ser políticamente correcto, de que ahora todo es acoso. Claro, es que ese es el debate que debemos dar. Más allá de la respuesta, la solución o la respuesta única que quisiéramos encontrar socialmente, a lo mejor por tendencia, lo importante es dar el debate, ¿no? Hablar, esto es un problema, ¿por qué es un problema? ¿Quién lo dice? ¿Por qué lo estamos diciendo? ¿Qué afectaciones tiene? Si ese diálogo y ese intercambio lo logramos tener a nivel colectivo, bueno, pues ya estaríamos avanzando, aunque apenas sea el inicio, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde cobra mucha relevancia el poder conocer cómo funcionan nuestros procesos de política pública en nuestros contextos, luego cómo funcionan los procesos de toma de decisiones, apropiarnos de esos procesos y ser partícipes planteando pues elementos o propuestas que pudieran ser útiles, ¿no? Para, primero les decía, conformar, al menos en este tema, toda una agenda, y luego, cuando esa agenda esté justo en plenitud de debate, por decirlo de alguna forma,
y empezar a transitar en buscar incidencia en que eso tenga atención a nivel de políticas, ¿no? Que, reitero, puede ser a nivel de lo legislativo, como muchas de las políticas suceden, pero no es exclusivo o únicamente desde lo legislativo que se resuelve. O sea, ese es un eslabón o un elemento importante, pero no lo es todo, ¿no? Entonces, por un lado. Ahí es entonces donde, bueno, a lo mejor si me han escuchado en otros espacios, pero también les voy a mostrar, digamos, un elemento más gráfico a lo mejor de cómo este proceso de incidir en la agenda pública tiene lugar de una manera muy abstracta, podría ser ¿no? La agenda pública, como les decía, es como este momento y espacio que es un tanto virtual, no es como necesariamente tangible, es decir, no es en una institución, no es en un momento del año, no, es como en un tiempo y espacio como en términos amplios, eh, cómo un problema social o una demanda logra captar la atención de actores públicos, y por actores públicos son justo las personas con capacidad de hacer escuchar su voz en torno a un tema o un problema, y cómo esto, bueno, pues se vuelve motivo para que se retomen, reitero, se retomen para ser atendido a través de políticas, ¿no? Y aquí esto es como un esquemita nada más para ver cómo, pues, cualquier problema social que lo podríamos también resumir o considerar como un problema social es una situación negativa, ¿no? Que nos está afectando no solo individual, sino colectivamente, y que nos motiva a buscar una solución, ¿no? Entonces tiene que ver más bien con circunstancias, con condiciones, con situaciones problemáticas en lo social. Logra transitar al ámbito de la agenda pública, por decirlo lo más amplio, esto que involucra la opinión, el debate público, los medios, la sociedad. O sea, pensemos hasta el nivel de qué temas hablamos con alguien que nos topamos en la calle, ¿no? Bueno, a lo mejor en pandemia ya no es así, pero o qué temas se hablan en redes sociales, o qué temas se hablan en nuestras comunicaciones interpersonales, ya sea presencial o virtualmente, ¿no? O sea, los temas que logran permear ese nivel son temas que de alguna manera están en la agenda pública, ¿no? Son problemas sociales que están en la agenda, y mientras más eco tengan, pues más colocados podrían considerarse en la agenda. Pero también pasan a una agenda política, es decir, a una agenda que ahí sí se reduce el número de actores que deciden sobre qué va a ser el objeto de intervención pública, por llamarlo también de una forma genérica, estas políticas, para poder ser atendidos, ¿no? Y finalmente, ¿qué de eso o qué temas de eso se delegan y se hace responsable justo el ámbito gubernamental, ¿no? El Estado en su amplitud, pero los gobiernos en su particularidad. Y ahí es donde podemos ver, por ejemplo, que encontrar la razón por qué hay gobiernos que en un sexenio, bueno, en el caso de México son sexenios, sé que en otros lados son por 4 años, por, no sé, diferencia de periodos, ¿no? De la duración del periodo, pero ¿por qué en un gobierno se atienden, no sé, pues determinados temas y en otro ya no, ¿no? O sea, en el caso de México, pues como sabrán, pues al menos durante los 2 gobiernos anteriores al actual, el tema que logró cobrar muchísima predominancia no solo en el tema que se habla, sino en dónde se interviene, pues fue el narcotráfico, el crimen organizado, la violencia, etcétera. No, no por eso quiere decir que se atendió adecuadamente o se resolvió, mucho menos. Incluso vemos algo contrario en nuestro caso, pero como seguro en muchos otros, pero lo captó, digamos, o concentró las decisiones, los intereses, las capacidades del Estado, de los gobiernos, en esos temas, ¿no? En esos problemas. Y de repente puede venir otro gobierno y ese no es el tema, ahora es la corrupción, ¿no? Y claro, en el caso mexicano, por desgracia, la parte gubernamental, sobre todo la más oficialista, los problemas de desigualdad, discriminación y violencias basadas en el género, aún los centrados por tendencia en las mujeres,
ni siquiera esos tienen esa relevancia, digamos, no es esa prioridad, ¿no? Que logra captar toda la atención gubernamental, política, pública y social. No lo ha sido. Lo ha sido en buena medida, pero como un proceso paralelo, más bien por el empuje de los movimientos, por el empuje de las mujeres encargadas o que impulsan eso, no porque absolutamente todas sean mujeres, hay muchos hombres involucrados, pero digamos, en términos macro, digamos, son procesos que, o la visibilidad o el nivel de atención que han tenido estos determinados problemas sociales tienen que ver más bien con las prioridades que se colocan y las demandas que se mantienen, ¿no? Como las demandas por los derechos de las mujeres. Entonces, la incidencia abarca todo esto, ¿no? Todas estas agendas, todas estos espacios de debate, de colocar, y los procesos van a variar de un lugar a otro, ¿no? No es lo mismo, a lo mejor los temas incluso de desigualdad de género o de derechos de las mujeres que se hablen, no lo sé, no sé, en Suecia, que en China, que en Perú, que en México, que en el Caribe, o sea, van a variar porque el contexto determina muchas cosas, muchos de sus elementos. Entonces, bueno, este es tan solo para verlo como un poco gráfico. En este caso, en el caso del trabajo con hombres, como pues tendría que ir pasando o transitando todo el tema en sí, o sea, la problematización de este trabajo, pues a una situación, digamos, a un ámbito pues más amplio, ¿no? A una opinión pública más amplia. Ahora, un ejemplo también de la incidencia, digamos, que se ha logrado a nivel global gracias al trabajo de las organizaciones, las personas profesionales o de trabajo directo, no importa, digamos, no estoy queriendo diferenciar, pero digamos hay mucho trabajo en el campo de género y masculinidades que ha tenido como resultado el que tengamos ahora una resolución del del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en la cual precisamente reconocen que es decisivo que participen los hombres y los niños en la prevención, en este caso se acota a la eliminación de todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado. El tema de la violencia masculina ha sido como un tema pues histórico del trabajo con hombres, ¿no? Y no deja de serlo, por desgracia, ¿no? Sigue siendo un ámbito, un problema a atender, ¿no? Aún en nuestras fechas y aún en nuestros contextos. Y justo llega al nivel de las Naciones Unidas el reconocer esto, o sea, esto que pareciera, sobre todo para quienes tienen más tiempo trabajando el tema, es como obvio, no es así como, claro, esto tal vez lo hemos dicho por 30 años o no sé cuántos años puedan llevar en este trabajo, ¿no? Pero pues no todas las personas estamos en el mismo canal, como podemos decir coloquialmente, o no todas las personas estamos en la misma profundización de reconocimiento pues de un problema y luego pues de lo que necesitaríamos hacer para resolverlo. Pero justo pues la ONU, como cualquier espacio, pues al fin reconoce esto, ¿no? Que es decisivo trabajar con los hombres y los niños en prevenir las discriminaciones y las violencias contra las mujeres y las niñas. Eso me parece que es como algo muy importante y más aún el que haga un llamado o inste a los estados parte a que formulen y apliquen políticas y programas nacionales. Entonces, y aquí, bueno, ya lo amplía que pues no solo acotado a la prevención de la violencia y la discriminación, sino en general a construir la igualdad, ¿no? La igualdad de género. Entonces, estos elementos, este es un ejemplo también de cómo la incidencia que se va haciendo desde los países, desde el trabajo directo o local a instancias como esta, como las Naciones Unidas, pues va teniendo mayor auge, va teniendo mayor visibilidad y va sumándose a los elementos que necesitamos para ir colocando un tema.
Y bueno, finalmente, también para poner otro ejemplo de esto, es lo que mencionaba al momento de presentarme y a lo mejor ya conocen varias personas, que es la Agenda Suma por la Igualdad, que en el caso mexicano, justo haciendo una reflexión, un elemento, digamos, sí, como un proceso colectivo entre un conjunto de personas interesadas sobre cómo hacer para que este tema, o por decirlo tema, porque no es tema nada más, ¿no? Es mucho más que eso, pero a nivel de tema que se coloque en la agenda pública, que se coloque en el debate, que capte la atención de tomadoras y tomadores de decisiones, que además se articule las políticas que ya existen de igualdad, es decir, no, ni es una competencia, ni es el hilo negro que ahora queremos venir a mostrar, es un trabajo articulador para avanzar con mayor, digamos, con mayor definición y con mayor contundencia en la igualdad y en la erradicación de las violencias. Y entonces, bueno, pues aquí les comparto brevemente lo que hicimos en México, pues que fue tal cual una agenda. En nuestro caso, lo que observábamos era que después de analizar cómo operan las políticas, justamente decíamos, necesitamos incidir en la agenda, ¿no? En este momento previo a definir políticas, donde primero problematicemos y debatamos. Pero bueno, pues eso es un proceso por sí mismo que debemos hacer. Pero si en el mejor de los casos eso logra tener éxito, trascender y colocarse en la agenda, después, ¿qué vamos a hacer? ¿No? O sea, después, ¿cómo esperaríamos que este tema de trabajo con hombres, masculinidades, para la igualdad, etcétera, se coloque como parte integral de las políticas de igualdad que existen en nuestro país? Y lo que nos atrevimos a hacer fue un ejercicio ya más técnico, ¿no? Más técnico de planeación, más de decir, bueno, digamos, si yo llego a un espacio y le digo, oigan, traigo aquí un tema que me gustaría problematizar y proponer algunas soluciones que tienen que ver con trabajar con hombres, y si alguien que está en la capacidad de toma de decisiones me dice, ok, perfecto, vamos a hacerlo, ¿qué tenemos que hacer? Entonces nos vislumbramos como en ese momento ideal y a lo mejor muy utópico de lograrlo, y decíamos, pues tendríamos que tener una propuesta más concreta, ¿no? O sea, ¿cómo se vería el trabajar? Porque si no, lo que nos ha sucedido es como una ambivalencia. O bien hay acciones muy particulares y por sí mismas muy, no solo necesarias, sino pertinentes de lo que muchos grupos o personas profesionales en lo individual han hecho para, por ejemplo, colaborar con una Secretaría de Estado, en hacer un programa de grupo de hombres, ¿no? Por ejemplo, o en hacer un programa de promoción de la salud para los hombres. En fin, como cosas muy acotadas por sí mismos son muy importantes, valiosas, han aportado mucho, de hecho son base para que tengamos ahora la información y el conocimiento que tenemos en este campo, pues en México, pero reitero, no solo en México, sino en muchos otros lugares. Y pero no, digamos, es justo eso, o sea, está acotado, está delimitado a que suceda en un determinado momento, que lo instaure una dependencia, bueno, una institución, pero no logra trascender, transversalizarse, ampliarse, ¿no? No lo había logrado y no lo ha logrado, al menos en México. Entonces decíamos, bueno, ¿y cómo se vería? Porque en el otro extremo tenemos o podríamos tener un discurso que además cada vez se populariza más de las nuevas masculinidades, que también quienes ya me han escuchado en otros espacios, mi propuesta a nivel de política es no hablar de nuevas masculinidades porque social y culturalmente da un espejismo, o sea, tiene, no sé, tiene un proceso, surge un proceso muy particular que hace que el fondo de la propuesta de trabajar con masculinidades se diluya, ¿no? Y entonces entramos en una cosa de tipologías de hombres, de yo ya soy nueva masculinidad y tú no, y luego la competencia masculina, en fin, una serie no sé, que se desvirtúan pues
por desgracia, y se pierde el fondo de la propuesta. Entonces, bueno, esa es acotación, pero entonces, ¿cómo se vería? Porque si lo dejamos al aire, cualquiera lo retoma y cree que dar una plática de masculinidades es hacer una política de trabajo con hombres, cuando para nada es esto, es todo un proceso que requiere muchas cosas, ¿no? Y bueno, lo que hicimos es primero ubicar temas, ubicar los temas clave, no porque sean todos, no porque sean los más importantes, no porque sean los más necesarios, es decir, no son todos, son estratégicos. ¿Por qué? Porque en eso hay evidencia, en eso muchas personas de este campo le han dedicado mucho trabajo, porque son los temas recurrentes, porque son los temas que también tienen mayor urgencia, porque son los temas que tal vez tienen mayor posibilidad de ser recibidos por alguien que tome decisiones y lo traduzca en política. Entonces, esto fue un ejercicio, claro, seguro es más complejo que esto y no me dará tiempo de proponerlo o de explicarlo. Y lo siguiente era, bueno, mostremos, al menos en un documento, cómo estos temas, analizados desde el enfoque de masculinidades, no solo son un problema, sino que tienen una causa en el componente de la configuración de masculinidad pues tradicional, por decirlo de alguna manera, en nuestro contexto, y luego cómo necesitaríamos que se configure una alternativa. Y todas las alternativas las planteamos en términos de un ejercicio de planeación. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacen en las políticas. O sea, traducen toda la demanda social y las soluciones que se requerirían en un ejercicio de planeación de políticas que pues se supone que van a poner en marcha. Y ahí radica, digamos, en cómo plantear el problema y cómo resolverlo. Ahí es como los proyectos de investigación o de tesis, ¿no? Que a veces suelen decir, mira, el 80% de tu trabajo está en tu proyecto. Si lo haces bien, lo demás es pues trabajo de arrastrar el lápiz, de investigar pues ya más en otro nivel. Pero si tienes un mal diseño, pues no tendrás, por mucho que le inviertas al proceso investigativo o de análisis, no vas a tener claridad o no vas a tener, o no van a dar resultados idóneos. Te va a dar otra cosa. Lo mismo sucede a nivel de política. Si una política está mal diseñada, conceptualiza mal, problematiza mal, analiza mal las causas y las consecuencias de los problemas, pues claro que no va a tener mayor efecto, aunque se lo proponga. Entonces hicimos este ejercicio y también abordamos elementos metodológicos y sobre todo ético-políticos. ¿Por qué? Porque, pues, bueno, a lo mejor lo platicamos ya más en las preguntas y respuestas, pero pues este trabajo o estas propuestas de trabajo con hombres no tienen que competir con los avances de las mujeres, no son intercambiables, ¿no? Se deben articular, deben confluir para buscar la igualdad y el ejercicio de los derechos, pero no son intercambiables y mucho menos son competencia. Y eso también implica trascender visiones tradicionales, sobre todo cuando no estamos inmersos en estos ámbitos, pues de concebir, como lo que decía al principio, que el feminismo es contra los hombres o que las mujeres no podemos participar de los espacios de masculinidades o pensar que los hombres a fuerza tienen que estar en los espacios feministas. Es muy complejo, incluso seguimos yo creo que en la disertación, ¿no? En dilucidar qué de eso es lo mejor. Pero imagínense si dentro de los espacios que nos dedicamos a eso estamos en ese debate, ¿qué podríamos esperar de actores que tradicionalmente no solo no lo han estado, sino que o no les interesa, o no les importa, o no lo ven? Entonces, esa parte ético-política es fundamental porque si no, pues tenemos, pues sí, respuestas muy lamentables que quisiéramos evitar, ¿no? Y perdón, me regresé tanto porque quería mostrarles la plataforma, pero creo que no me la traje. Perdónenme, pero les voy a mostrar finalmente cómo quedó la plataforma de esta agenda, que es básicamente una plataforma de planeación, o sea, más como de planeación, en la cual pues tratamos de plasmar, ¿no? Cómo se vería
una agenda, ¿no?, de políticas que además está inspirada en guardando completamente sus proporciones, pero está inspirada en la plataforma de acción de Beijing, ¿no?, que es precisamente esta, ¿no? Así se vio finalmente la agenda Suma por la Igualdad, con una serie de objetivos, estrategias y líneas de acción que ya no ocupieron aquí, pero de tal forma que quien lo retomara a nivel de políticas, o sea, lo leyera, es como darles una propuesta en su lenguaje, con su técnica, con sus elementos, que todavía requiere trabajarlo en función de dónde se logre captar la propuesta y buscar aterrizarla. Sí hay un trabajo todavía por hacer, pero si lo vemos es una combinación que va desde lo social, ¿no?, lo político, que es pues, en su acepción más amplia de lo político, de hacer política como ciudadanía, y también en la parte más técnica de lo gubernamental, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí dejo pues ya hablé mucho mi presentación, ¿no? Y más bien quisiera abrir el espacio para poder comentar. Muchas gracias. Hola Isabela, hola amigos, amigas, todos. Gracias por Isabela por esta presentación que la verdad nos da mucha claridad y como tú lo has planteado, hablar del tema masculinidad no es construir una política pública y es por eso que estamos en esta noche aquí en esta plataforma a esta hora, 10:09 de la noche, nos hemos quedado para escucharte y para entrar en diálogo contigo. Vamos a hacer ahorita, vamos a pedirles a todos nuestros participantes que quienes quieran hacer una pregunta a Isabela puedan levantar a través de las reacciones su manito para que podamos cederle la palabra y entrar en un diálogo con nuestra querida Isabela y poder después absorber esas consultas, inquietudes y seguir conversando. A ver, entonces vamos a empezar con una primera pregunta a cargo de Alberto Quispe. Buenas noches, Alberto. ¿De dónde te encuentras? Y después vamos con Raúl Rosales. ¿De dónde te encuentras? ¿Y cuál sería tu pregunta para Isabela? Alberto, ¿te encuentras con nosotros? Creo que está apagado el micrófono. Bueno, Raúl Rosales también tuvo una reacción. Raúl, ¿alguna pregunta? Avancemos contigo. ¿Alguna pregunta para nuestra querida Isabela? Sí, buenas noches, Quique. Siempre No sé si me felicitado, tipo escucha. de eventos muy interesantes. Isabela, genial lo que ha señalado, ¿no? Hay un tema que me gustaría un poco conocer a manera de informe, porque has mencionado esta relación, digamos, del tema legal, legislativo, de las leyes, ¿no? Tu conocimiento que hay, digamos, en México y buena parte de América Latina, como bien has señalado, ¿no? ¿Conoces tú, digamos, un tipo de ley, digamos, que trabaje, digamos, el tema de masculinidades, una ley con nombre y apellido de masculinidades, nuevas masculinidades positivas, antipatriarcales, no sé qué no puede ser, que se haya aprobado y que haya un efecto de implementación y un poco conocer ese tipo de experiencia, porque en el Perú hay un proceso para poder, digamos, plantear una ley. Entonces, para hacer un análisis comparativo que sirva al caso peruano. Esa sería mi pregunta concreta, Isabel, y deseo todo lo mejor. Muchísimas gracias, Raúl. Muy buena pregunta. ¿Aquí que lo contesto o juntamos preguntas? Sí. O voy contestando. Alberto, que también plantee su pregunta y así puedes absorber las dos y continuamos con el diálogo. Alberto, por favor, tu pregunta para Isabela. Bien, bien. Buenas noches con todos. No sé si me escucha. Mi participación es de aquí de Ayacucho para hacer una pregunta muy importante de la exposición que se ha hecho. Es de suma importancia este tema. Quiero hacer una sencilla muy pregunta. La exposición aparentemente es compleja, pero para algunas personas entendemos el tema. Pero para mí, cuando hablamos de políticas públicas, ¿no sería importantísimo en todo estado, en todo país, debemos implementar desde la base de la educación para poder erradicar este problema que tenemos permanentemente a nivel de la sociedad y a amplitud mismo? Porque si nosotros no hacemos en plan de desarrollo de educación, no vamos a poder avanzar. ¿No cree que usted de que podía ser implementar en la educación este tema fundamental? Esa es mi pregunta. Gracias.
Muchas gracias, Alberto. Pues respondo estas dos, si les parece bien. Sí, Muchas Isabela, gracias vamos por... con estas vamos con estas dos preguntas, y después continuamos con el diálogo. Perfecto, sí, muchas gracias. Pues agradezco muchísimo sus preguntas y voy a incluso tratar de articularlas porque pues desde mi punto de vista tienen todo que ver, ¿no? Los dos temas que plantearon. Entonces, bueno, por un lado, eh, mm, yo les comparto un poco mi perspectiva o mi análisis sobre cómo operan las políticas y con lo que mencionaba al inicio de mi participación, de cómo estamos en estructuras o esquemas de organización pues que ya venían o tienen una herencia, digamos, sí, están vinculadas con propuestas que pues no surgieron de aquí sencillamente, ¿no? Y no por eso están bien o están mal por sí mismas. Solo quiero comentar esto. La lógica que venimos arrastrando de la concepción del Estado y la gubernamentalidad o las administraciones públicas, yo la ubico como una lógica de sectorización, ¿no? O sea, sectoriza los temas. Entonces, por ejemplo, mencionaba justo Raúl y Alberto, ¿no? Decía el tema de la educación y el tema de, por ejemplo, una ley de masculinidades. Cuando, creo que un aporte, una ventaja o una propuesta, a lo mejor un poco no solo técnica, sino también pues ética o política o hasta de conocimiento que nos da el esquema de políticas públicas, es intervenir en torno a problemas, porque intervenir en torno a problemas nos permite vincular precisamente los ámbitos que están involucrados en que esos problemas sucedan, las causas que tienen, ¿no? Las consecuencias diferenciadas ya después para pues, cada grupo o personas. Y por ejemplo, el asunto, esa lógica de sectorizar que traemos muy instaurada en los gobiernos y en los estados y en los esquemas de organización, me parece que son problemáticos para atender problemas tan complejos como las desigualdades, ¿no? Por ejemplo, si queremos, les decía, un tema recurrente, histórico y prevaleciente, por desgracia, en estos espacios o en estos análisis sobre masculinidades de la violencia, ¿no? La violencia masculina. Pero no logra, en la forma en cómo las políticas han atendido la violencia o las violencias en lo general, ha sido justo desde esa sectorización. Entonces tenemos, por ejemplo, las políticas que han tratado de resolver la violencia en general, la violencia, por ejemplo, del crimen organizado, o la violencia social, o la violencia contra las mujeres, o la violencia en las escuelas, o la violencia, y se empiezan a hacer tipologías que no por decir que todas son iguales ni nada, sino una cosa es tener conceptos o términos o categorías que nos ayuden a entender esas formas o esas expresiones de violencia en sus diferentes condiciones, manifestaciones, de eso es una cosa. Pero otra cosa es pretender que cada una de esas violencias está desvinculada entre sí y además la vamos a resolver de manera muy diferente, ¿no? O que al menos no tienen puntos de conexión. Entonces, ahí es donde tenemos, por ejemplo, propuestas de seguridad, ¿no? De índole de seguridad o del tipo de seguridad, donde se piensa que resolver la violencia, la inseguridad pública, se logra a través de policías, ¿no? O de la militarización, o de poner toques de queda, o de perseguir delincuentes. O sea, es una forma muy reduccionista que es un efecto de la visión de sectorización que tenemos muy instaurada en nuestros estados, cuando en realidad tiene que ver, como lo que decía Alberto, por ejemplo, con la educación. O sea, ¿en qué punto pensaría que la inseguridad pública, por ejemplo, va a resolverse en las calles con policías y persiguiendo policías y ladrones, mientras que en las escuelas o en la educación, que también incluye o implica lo cultural, ¿no? O sea, lo que socializamos en las familias, lo que socializamos entre pares en los diferentes momentos de nuestra vida, está plagado de mensajes o de mandatos
que se vinculan con que yo, dependiendo ya de la experiencia y el trayecto de vida, incurramos o no en un delito, tengamos o no este comportamiento, en fin, ya una diversidad de posibilidades, ¿no? De que pueden ser problemáticas o no. Entonces, si no lo logramos vincular y la política justo no lo vincula, nuestra capacidad de solución de ese problema, pues no va a ser nada, ¿no? O sea, no va a ser, no nos va a dar nada como lo hemos visto, veía hoy, no sé si lo saben, pero en México el promedio de feminicidios, y que no solo son los catalogados como feminicidios, o sea, feminicidios y muertes violentas de mujeres al día en promedio había estado creciendo y pasaba pues al menos desde hace unos 5 o 6 años de 7 al día a 11, que según los últimos datos de 2020 cerrábamos en México. Hoy salió un informe de la Secretaría de Seguridad Pública que informa que en realidad las cifras de 2020 arrojaba un promedio de 18 muertes violentas y feminicidios, muertes violentas de mujeres y feminicidios al día. O sea, es como si se hubiera duplicado o disparado exponencialmente, ¿no? El tema, así, ¿no? Pero, ¿y eso qué tiene que ver con, por ejemplo, la criminalización de la protesta con las mujeres, la reforma educativa que tuvimos hace unos años, la política de seguridad pública que se ha implementado desde hace 15 años, ¿no? Es decir, ¿cómo tiene que ver todo eso? Pues tiene todo que ver, y un punto en común, que al menos podría ser justo propuesta del análisis desde las masculinidades, pues claro que es trabajar con la masculinidad de los hombres, no porque sea el único factor, pero sí está habiendo una relación en cómo los hombres, nuevamente les digo, en las estadísticas ahí están, o sea, suben los 18 feminicidios al día en México, nada más al cerrar el año pasado, y el 98% fue a manos de hombres. Y los estudios de masculinidades nos hablan de eso, y el activismo de quienes nos dedicamos a esto, hablamos de ese vínculo y que hay que desarmarlo, pero la política no lo está viendo y no lo está poniendo en marcha. Entonces, pienso que, y para terminar también de esta parte, o sea, no es que una propuesta en sí, como por ejemplo legislar en torno a las masculinidades, sea bien o sea mal, pero pienso que es un poco la lógica temática, ¿no? Esta lógica que les digo que venimos arrastrando, o sea, entonces si ahora sale, ¿no? Como, si ahora sale un tema de paternidad, hago una ley de paternidad. Y ahora salió un tema de masculinidades, y ahora salió un tema de aborto, ahora hago una ley, ¿no? Y así, digamos, sectorizando temas, y lo que no abona es que, justo es que no los vincula. Ahora, pienso en particular sobre una propuesta, la reserva de conocer y también saber por qué surge una propuesta así, porque este tipo de propuestas salen de un contexto, tienen una lógica, tienen un proceso, y a lo mejor es lo idóneo, no lo sé, es cuestión pues de que las mismas personas del lugar lo analicen y lo debatan y lo resuelvan de la mejor forma, pero al menos desde la experiencia que he podido ver en México, por ejemplo, en México eso no sería idóneo, ¿no? ¿Por qué? Porque nuevamente sería, además de sectorizar, estamos teniendo un contexto social muy pues no sé, como de mucha confrontación y de mucho odio. Ahora ya incluso, por ejemplo, por el hecho, como las manifestaciones de mujeres y feministas se han visibilizado tanto, el odio ha crecido contra las mujeres, ¿no? Y recibimos ataques, recibimos amenazas, recibimos hasta en la calle, ¿no? O sea, por vernos con un pañuelo verde. Es decir, y si aquí sacáramos una propuesta tan específica como esa, probablemente contribuiría a una polarización social, lejos de abonar al debate, al diálogo, a la articulación de cómo se vinculan los temas, a lo mejor contribuiría a una polarización entre sectores, pero porque también tenemos la lógica, nuestro contexto también de mucha diversidad, como muchos otros también lo hay, pero la diversidad que tenemos y las polarizaciones que tenemos
no ayudarían, ¿no? Por eso digo que hay que analizarlo también en función del lugar, del proceso, de lo que se está dialogando. Pero en mi punto de vista me parece que es importante poder reivindicar el enfoque de solución en torno a problemas, porque eso nos permitirá articular los ámbitos, ¿no? El educativo, el de seguridad, no sé, el cultural, ¿no? O sea, ¿qué relación tiene, por ejemplo, con que cada vez, al menos aquí en México, no sé si también ustedes allá, pero el bombardeo de producción del entretenimiento basado en violencia del narcotráfico, del crimen organizado, en violencias donde iniciaban siendo críticas a la figura de los hombres del narcotráfico y acaban siendo apologías, acaban siendo eh, como incentivos, como esta idealización, ¿no? De la figura y del ejercicio de una masculinidad completamente basada en la violencia. Entonces, si no vinculamos eso, pues en México al menos pues, tenemos refugios, ¿no? De violencia, tenemos leyes, tenemos la ley, tenemos tipificado el feminicidio, pero en la tele vemos cómo tratan a las mujeres, ¿no? Estos esquemas de masculinidad. Entonces, pues espero que contribuya y bueno, pues continuamos si les parece bien, porque está la mano creo que de Rómulo Vilca. Buenas noches, Isabela, desde Acocho. Muy agradecido por todas las charlas que nos estás dando. Muy comprensible, ¿no? Es muy importante el género, ¿no? Que hay que llevar, que ahora muy especialmente estamos tratando la masculinidad por la igualdad en el género, ¿no? Eso sí, pues en caso, pero aquí en Acocho yo trabajo con la ONG Vecinos Perú. Hace 30 años hemos trabajado género y no había problema porque tratábamos de ser iguales, justos, tanto varón y mujer, en los roles, en las decisiones, en participaciones, es normal iba, ¿no? Pero apareció casi 5 años, ¿no? Por la lucha de la corrupción, de la impunidad, del famoso aquí, pues, el fujimorismo, el aprismo, que han unido y luchan contra ellos, buscaron sus aliados con las iglesias y aparecieron y ellos sacaron ideología de género, ¿no? Que el presidente de Estados Unidos no apoya, ¿no? Que esto no está bien, nos está destruyendo a la humanidad, cosas para decir mal a su favor, ¿no? Pero no es así, ¿no? Siempre tiene que ver aquí, como ya has dicho, la corresponsabilidad, la justicia, la paz social, la armonía, la convivencia, ¿no? En todo campo, y tiene que tratarse también, como ahora que está viendo también en todos los espacios macros, ¿no? En los internacionales, los nacionales, los poderes del Estado, los ministerios, las áreas, ¿no? Todo en las culturas, ¿no? Como el Perú, que somos pluricultural, multiétnico, multilingüe, en eso también tiene que llegar, pues, ¿no? Esas enseñanzas, esa sensibilización por la justicia y paz social, ¿no? Yo sé que van a entender eso, lo que unos asusadores a su manera interpretan para satanizar, para desprestigiar, ¿no? Por eso dijeron muchos, tú me estabas enseñando ideología de género, no, no puede ser igualdad, entonces varones van a embarazar ya, por eso son homosexuales, las mujeres quieren engendrar ya, por eso son las lesbianas también, ¿no? Cosas así, pero a su conveniencia traen, ¿no? Entonces siempre hay que ir sensibilizando. Yo sé que esos tiempos turbulentos, por estos tiempos que está pasando, va a pasar. La gente va a ir entendiendo más con las experiencias, ¿no? Más con los golpes. Gracias, esa sería mi participación y sigamos adelante. Gracias. Muchísimas Isabela, te leo gracias, Rómulo. acá una pregunta que me han mandado acá al privado. Claro, sí, gracias. De Paul Meléndez de Huancayo. ¿Y cómo podemos fortalecer la propuesta de políticas públicas cuando vemos que la estrategia del Estado no logra reforzar las mismas? Por ejemplo, el mantén rosa por parte del Ministerio para reducir el machismo, candidatos
anteponen sus pensamientos personales antes que el derecho al ciudadano en torno a la ley igual, ley de identidad, ley de matrimonio igualitario, ley del aborto, etcétera. Enfoque de género en la currícula educativa. Y Silvia nos está pidiendo la palabra también. Silvia. Silvia, tu pregunta. Hola, ¿me escucha? Sí, te escuchamos. Muy buenas noches. Muchas gracias por la ponencia, por la información compartida. Era más que levantar la mano, eran como aplausos porque me pareció importante el aporte de nuestro compañero de Ayacucho, pero igual aprovechando el micro, justamente yo quería, me interesan mucho estos temas porque en nuestros entornos, pues hay varones que nos quieren mucho y quieren apoyar desde donde se encuentran, pero a veces no saben cómo iniciar en esto de comprender un poco la propuesta de las nuevas masculinidades, de alguna manera no caer en esta forma de protección paternal que a veces muchos de los varones tienen, ¿no? Como se muestran muy paternales y sobreprotectores, ¿no? Nuestros hermanos, nuestros primos, tíos, amigos, ¿no? Entonces, ¿cómo, digamos, desde yo como activista feminista, digamos, sé que no los puedo invitar a las reuniones con mis otras amigas que hacemos también activismo, ¿no? Tanto en redes como en marchas, de manera presencial y no presencial. Entonces, ¿qué le podría yo recomendar? ¿Cómo iniciar sus propios espacios también, ¿no? Porque en realidad, más que ellos integrarse a los nuestros, podrían ellos mismos también hacer sus propios espacios, ¿no? Y detectar también sus mismos machismos, micromachismos, identificar y ser como los aliados o los que traicionan al patriarcado, ¿no? Algo así. Entonces, no sé si tiene algunas recomendaciones o cómo podríamos abordar esto, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Silvia. Sí, muchas gracias. Muy, muy buenas preguntas. Espero poder responder lo más posible y sobre todo, pues, con esta experiencia que además les comparto desde México, ¿no? Como reitero siempre que cada contexto es diferente, pero lo que me gusta mucho es que tenemos en común, pues, un proceso de cambio, ¿no? Y no que a lo mejor no nos lleva a los mismos lugares ni nada, ojalá nos llevara a todos por igual a la igualdad, que creo que ese sí sería un objetivo en común, pero bueno, lo que pudiera aportar, digamos, a sus propios procesos, no solo de reflexión individual como los que nos comparte Silvia, que hay hombres que quieren comenzar, sino también a nivel más comunitario, colectivo y más amplio como el Estado, como lo que nos compartían Rómulo, Alberto y Raúl. Creo que es bueno tener esta visión o tratar de propiciar una visión que articule estos niveles, ¿no? Que tienen todo que ver, o sea, todos están relacionados. Por ejemplo, lo que nos comenta Rómulo sobre esta reacción, ¿no? Esta reacción que se tiene pues a partir justo también del activismo o contraactivismo que hacen espacios conservadores o religiosos o de muchos espacios y que han logrado articular el discurso de la ideología de género como una connotación negativa de los esfuerzos que hemos hecho desde muchos espacios por la igualdad y por los derechos, pues me parece que es el reflejo justo de cómo, o sea, miren, yo lo vería en este contraste, como un trabajo por la igualdad, por simplificarlo aún en su diversidad, cuesta tanto y veamos los logros que hemos alcanzado, que pudieran muchos ser significativos, pero no son suficientes y además surgen nuevos problemas como asociados en reacción. ¿Cuánto no nos ha costado y en cuánto tiempo? Y lo digo en términos históricos colectivos, o sea, no atribuyéndonos a un lugar o a una persona. Y en cambio, ¿cuánto les ha costado a estos grupos, o sea, que hacen como una especie de contraactivismo, en tan poco tiempo colocar un discurso tan, pues, tan de tanto desprestigio para lo que hemos hecho, ¿no? Eso es, digamos, cuando ese contraactivismo se conjuga con el sistema, que justo o sea, sabemos que viene o ahí es donde está la crítica, o sea, es un sistema opresor, opresivo, que genera desigualdades,
pero que tiene eco justo a propuestas no solo desinformadas, sino pudieran ser malintencionadas para desvirtuar algo que pues tiene un propósito que nos debe beneficiar a todas las personas en general. O sea, no es esa lógica que tratan de promover sobre dividir, ¿no? Y ahora las malas que sean las mujeres y los hombres víctimas. O sea, no tienen nada que ver con eso, pero eso tiene que ver con la falta de profundización en las propuestas, ¿no? Con quedarse como en la superficie de lo que oyen y entienden a través de la lógica de interpretación del mismo sistema. O sea, por eso, por ejemplo, el que una mujer defienda sus derechos es interpretado como ahora que quieren ser una opresión a la inversa, ¿no? O sea, pero ¿de dónde sacan eso? Es que no escuchan el planteamiento, el fondo de la propuesta o de lo que se demanda, ¿no? Y eso es muy común, por desgracia, y combinado con lo que yo mencionaba también hace rato de cómo hay que tener estos cuidados, ¿no? De no sectorizar, o sea, de no caer en las mismas lógicas que prevalecen, pues es muy importante porque de lo contrario lo que sucede es que se desvirtúa o sea, la buena intención podría terminar generando efectos pues contrarios, ¿no? También a veces no solo se tienen efectos negativos como porque activamente quiero afectar el movimiento o la propuesta o la causa o lo que sea, sino porque pues a veces por no saber acabo haciendo o sea, generando otro tipo de problemas, ¿no? Y es el caso también de propuestas que les decía, por ejemplo, la que nos compartía Raúl, ¿no? Si una propuesta en particular como enfocarse a las masculinidades sería idónea. En el caso de México yo les comentaba y les decía que no, y justo me recordaba Raúl, sí, más como un carácter informativo, sí existen. Y lo que podría decir es, no, o sea, como ley en México no hay una ley propiamente como enfocada a los hombres, o sea, al menos al trabajo, me refiero al promover formas de masculinidad distintas, ¿no? Diferentes. No lo hay, lo que ha habido han sido programas, es decir, a nivel de programa, que esto es más como acotado a un sector, por ejemplo, salud o a seguridad pública, muy chiquitos en comparación como con todo el entramado de políticas. Eso sí ha habido, ¿no? Y el programa de reeducación con hombres, incluso hubo un estado en donde abrieron todo un centro reeducativo para hombres que ejercían violencia y que pues eran acusados, o sea, hay muchos, ya ahí se diversifica porque puede ser acusados formalmente, es decir, que iniciaron un proceso judicial y entonces los remitían a este centro para poder trabajar con sus violencias, su masculinidad, etc. Pero la capacidad de alcance es muy poquita, ¿no? Lo que ha habido más bien entonces es elementos que pudieran asociarse, tener relación con el trabajo de masculinidades, insertos en leyes, pero muy acotados a nivel de mención, ¿no? Por ejemplo, licencias de paternidad, ¿no? Pero así nada más, la licencia de paternidad de 5 días, por ejemplo, y ya, pero no dice, bueno, ¿y en qué términos lo va a ejercer? Y eso apunta a una transformación ¿no? de las prácticas de la masculinidad en esos hombres que la toman, pues no lo dicen, ¿no? Y entonces no lo hay, es el único, bueno, de los pocos casos que conozco más en la región es, por ejemplo, Costa Rica, que tiene, no me acuerdo exactamente el nombre, pero tiene una ley sobre, no, era creo que sobre la salud masculina, ¿no? Entonces, Costa Rica, que pues es un contexto distinto, o sea, aunque en muchos espacios compartimos cosas en común, ¿no? Y podrían ser útiles para considerar, pues en Costa Rica sí ha tenido un nivel de institucionalización más alto el trabajo con hombres, ¿no? Más integral, incluso con los modelos que promueven, no es solo centrado en violencia, sino también abarca un trabajo preventivo de mayor amplitud, o sea, de no reducir la masculinidad al abordaje de las violencias, es parte, digamos, claro, pero es más amplio, alcance también tal vez geográfico, y entonces ahí fue posible pues
lograran tener una ley, ¿no? De esta, como con esta especificidad, ¿no? Y claro, a lo mejor eso sí pudiera dar pauta a que el entrar por el lado de la salud y todo esto por verificar, les puedo mandar después la referencia para que me den oportunidad de verificarlo porque no soy tampoco muy experta en realidad en el contexto de Costa Rica, pero sí lo conozco. En esta parte de la ley, ¿no? En qué términos está, pero está, sí nombra que es una ley enfocada a los hombres, ¿no? Y es algo pues muy destacable para contextos como los nuestros. Entonces, a lo mejor lo que sí puede ser es que esa ley se enfoque en un tema, pero se articule con generar procesos de cambio en los hombres más amplios, ¿no? Vinculados, por ejemplo, a la violencia. Por ejemplo, si entramos por el tema de salud, pues promover que no haya prácticas de riesgo, ¿no? Se sometan los propios hombres a prácticas de riesgo en nombre de la masculinidad o a ejercer la violencia entre hombres, con las mujeres, con niñas o niños, con quien sea, en nombre de la masculinidad. Digamos, ahí puede ser justo un punto de entrada, ¿no? Al tema y que puede tener efectos positivos en los demás ámbitos. Pero efectivamente, si México no es el caso, no, en lo particular no habría condiciones y también creo que tendría que considerar cualquier intervención, es decir, ya sea, les reitero, una ley no es la política. Es un componente importante de una política pública. ¿Por qué? Porque una ley no solo tiene que ver con establecer reglas o criterios amplios, sino también con cierto nivel de permanencia en el tiempo, de tal forma que no dependa como de la voluntad política del gobierno en turno o del presupuesto que ahora le recortamos. En México, por ejemplo, hay políticas que están institucionalizadas. Esto quiere decir que tienen, ¿no? O sea, que trascienden los gobiernos, tienen presupuestos etiquetados, tienen instituciones dedicadas a eso, tienen organizaciones ya muy articuladas para el tema, por ejemplo, de estancias infantiles, refugios, o sea, todo lo de violencia contra las mujeres, y aún así el gobierno en turno recortó el presupuesto, desmantela las instituciones, o sea, no es infalible, pero sí ha abonado a que al menos no acabe por completo y nos ha permitido exigir que se reitere y que se reivindique esa política, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí está la importancia en el que a nivel de ley, o sea, de que se legisle desde un enfoque de masculinidades, porque eso permitiría al menos que pueda quedar de manera atemporal y se desagregue ya a través de políticas ya cuando esté a cargo de los gobiernos. Y ahí es donde entraría lo que comentaba Silvia. Ahí debiera, o sea, la ley y las políticas debieran poder propiciar estos espacios, ¿no? Porque lo que ha sucedido es que el Estado nunca nos ha propiciado los espacios de reflexión y de estos procesos de agencia de las mujeres, y sin embargo las mujeres en lo social los hemos construido. Y un proceso que pues puede ser similar, aunque no tiene que ser el mismo y tiene que ser muy propio de los hombres por las propias características que tienen nuestros esquemas de masculinidad, tienen que tener sus propios espacios, ¿no? Yo sé que hay muchos colectivos que lo hacen. Algunos, pues sin duda todavía el punto de partida es la violencia, porque de verdad es un problema muy serio. Pero también hay otros, como los de Costa Rica que les comento, que ya no parten de ellos, o sea, no, digamos, no necesita ser un hombre que ha sido señalado por violencia para incursionar en un proceso de trabajo de mi masculinidad, para entrar en un proceso de trabajo de mi masculinidad con cualquier tema, ¿no? Porque la masculinidad está en toda nuestra vida. Entonces, eso es algo bueno que ha propiciado el que en las leyes, en las políticas se hable y se coloque, y procesos que son necesarios que tengan, porque lo que hemos visto en las experiencias de muchos lugares, y también les hablo particularmente de México, lo que vemos pues es que mientras más se masifiquen los conceptos, los términos, las propuestas, pasa lo que nos compartía Rómulo.
¿no? O sea, ni se entiende, ni se profundiza, pero me da una idea que no es correcta, pero esa es la que se hace viral, ¿no? La que se populariza. Entonces al rato, tan solo con que a alguien le haya sonado que a trabajar con masculinidades es sinónimo de volver homosexuales a los hombres, o sea, es algo no solo simplista, sino, o sea, de verdad, no, perdón, no solo impreciso, sino simplista y completamente ajeno al fondo que tiene el planteamiento de trabajar con masculinidades o de trabajar con el género, ¿no? Entonces, es muy importante propiciar estos espacios de reflexión sobre todo para los hombres, porque lo que está sucediendo en lo social, sobre todo con las redes sociales, es que todo queda a un nivel muy superficial y de un malentendido. Entonces, si no hay espacio, si eso sucede y justo no hay espacios de profundización, pues mucho menos vamos a avanzar, ¿no? Eso es lo que debería contemplar cualquier propuesta en cualquier nivel, incluyendo lo legislativo y más ampliamente la política pública, de trabajo con hombres, porque por decreto no se transforma la masculinidad, ¿no? Y ya para terminar este segmento, digamos, y abrir a más participaciones, les comparto el ejemplo de México, que no sé si lo sepan, pero nuestro canciller decretó una política exterior feminista, ¿no? Siendo que él es hombre, ¿no? O sea, no es porque eso sea, o sea, no, ni siquiera es clavarse en la parte si puede, no puede, no, pero es muy simbólico que sea un hombre que unilateralmente haya tomado la bandera del feminismo para irse a colocar una medallita en la comunidad internacional, y ahora por todos lados dice que México es el primer país del sur global, o sea, imagínense, no solo de América Latina, porque se ve un poco la perversión de hacerlo de esa forma, sino del sur global, de autonombrarse feminista a nivel de política exterior, porque como eso se estaba hablando en Suecia, pues hay que ser como Suecia. Y nunca le preguntó a los colectivos del país, que pues ya somos un montón, y sobre todo contrasta no solo con la postura de nuestro presidente, que ha sido completamente de confrontación al feminismo, de misoginia y de minimización de los problemas de las mujeres, sino que él además se conjuga con el dato que les acabo de dar, que pasamos de 10, 11 feminicidios al día el año anterior a cerrar el 2020 con 18. O sea, ¿en qué punto hay congruencia con eso? Se nota completamente el discurso, pero porque él no necesariamente, o sea, él trae muy bien el discurso, entiende los conceptos, los articula, ha sido cercano a los movimientos pues, por decirlo así, diversos, ¿no? A la diversidad de movimientos sociales, pero no logra interiorizar lo que eso significa, y mucho menos interiorizarlo para traducirlo en la forma en cómo ejerce su cargo. Entonces, ¿cómo podría esperar que el resto de los hombres de nuestra población logren ese nivel de interiorización si no tienen un proceso que se requiere, ¿no? Un proceso de concientización, de reflexión. Y al contrario, lo que tienen es un bombardeo de incentivos culturales, institucionales, políticos, sociales, familiares, que les ayudan a reforzar sus mandatos de masculinidad. Entonces, si todo eso no lo toma en cuenta una política, una ley, cualquier nivel de intervención pública, está destinado a los resultados que todavía tenemos, incluyendo los avances de políticas con las mujeres, que por mucho que sean avances a nivel formal, la realidad pues lo rebasa, ¿no? Entonces espero que eso sirva, y no sé si a lo mejor lo complejizo más, pero creo que es importante una visión sistémica y panorámica de cómo se articulan varios puntos. Muy bien, Isabela, muchas gracias por esta presentación que nos has hecho y por la absolución de esas consultas y preguntas que te han planteado nuestros participantes. Queremos agradecerte, a Isabela Esquivel por habernos acompañado esta noche presentando este tema tan interesante y tan rico, y que nos va a permitir a quienes somos parte de este espacio de articulación nacional a nivel de Perú
12 ciudades, con diferentes organizaciones sociales involucradas en esta reflexión, análisis para la construcción de una iniciativa de política pública que incorpore a los varones en el trabajo en masculinidades y por la igualdad, continuar aprendiendo y también con otros compañeros y compañeras que también les interesa este tema, en conocerlo, ¿sí? Y reflexionarlo. Yo quiero agradecerte a ti, pero también no quiero dejar de agradecer a las organizaciones que son parte de este espacio de articulación y que nuestra amiga Maribel las mencionó al inicio, y también a las instituciones que nos apoyan, como la Fundación Frei Edber en el Perú, y también Men Engage Latinoamérica, quienes siempre nos vienen acompañando en este proceso de participación y de articulación que estamos implementando. A todos ustedes, a ti, Isabel, muchas gracias por esta noche, por estos conocimientos que nos has brindado. Nuestros participantes nos piden si nos puedes compartir tu presentación para después hacérsela llegar a ellos. Esta grabación la vamos a colgar en la página de YouTube de la organización de Masculinidades por la Igualdad Piura, pero también de las otras organizaciones que son parte del espacio, que son de Chiclayo, de Arequipa, de Tumbes, de Lima, de las diversas ciudades y de Madre de Dios, para que todos quienes están en nuestras redes puedan seguro revisarlas posteriormente, ¿no? Yo simplemente lo dejo hasta aquí y le voy a pedir a todos y cada uno de ustedes quienes se encuentran en esta noche acompañándonos la foto de rigor para dejar registrada esta actividad. Por favor, si nos pueden acompañar encendiendo sus cámaras para que Sally, nuestra compañera, pueda tomar la fotito respectiva, y después los estaremos viendo en un par de semanas con las actividades que seguimos promoviendo desde este espacio de articulación y reflexión que tenemos a nivel de país, y que es un gran esfuerzo que venimos impulsando desde el año pasado, pero que viene tomando primeros éxitos, y es por eso que Isabela y otros compañeros y amigos de otros países nos siguen acompañando y haciendo posible que tengamos esta oportunidad de enriquecernos con sus aprendizajes. Por favor, si podemos prender nuestras camaritas y hacemos la foto en 1, 2 y 3. A ver, nuestra amiga Sally va a tomar la foto. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias, hemos tomado la foto de rigor. Rómulo querido, Cristina, Jennifer, Jean, Kevin, Ingrid, Renato, Elsie, Gerson, Alcira, muchas gracias por esta noche. Cristian, muchas gracias por esta noche. Nos vemos pronto, ya les enviamos a su correo el link de la grabación, lo vamos a compartir con los compañeros de otras ciudades para que puedan acceder a la grabación de esta noche y otras noches que hemos reflexionado sobre el tema de las masculinidades, desde el poder y de otros aspectos y de otros temas. Así que muchas gracias, Isabela querida, nos vemos pronto, ya te estoy molestando en unos días. Cariños para todos, desde Piura, también desde Chiclayo, desde Cusco, sé que estén conectados, los compañeros, las compañeras de Tumbes, ¿sí? Desde Madre de Dios. Gracias a todos, buenas noches. Adiós, amigos, amigas. Buenas noches, nos estamos viendo, gracias Chao, Isabel. Rómulo, querido. Chao, Cristi, chao, Sally, gracias por todo. Gracias, abrazos. De igual manera, nos vemos. Chao, chao. Chao, Maribel. Adiós. Chao.